10 de la mañana, 4 minutos de este 24 de marzo. En los años posteriores a la caída de la dictadura militar, la fecha se rehizo como día de lucha, el 24 de marzo. Se fue moviendo como si se tratara de una bola de nieve que a su paso crece y se agiganta, incorporando nuevas fuerzas, nuevas causas y nuevas luchas. En su centro se mantiene firme la pelea contra la impunidad por el juicio y castigo a los responsables de aquello que fue un genocidio de clase. En sus capas exteriores se aglutinan centenares, miles de causas populares y democráticas que desde hace 45 años la van alimentando. Para hablar del 24 de marzo, de su significado hoy y de la vigencia de estas peleas, estamos en comunicación con Sergio Maldonado. Sergio, Leo Améndola, Tom Máscolo y Lu Ortega, te saludamos acá desde la mesa de Alerta Spoiler. Bienvenido. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar de vuelta en Alerta. Y bueno, como 24 de marzo, ¿por qué vas a participar hoy de esta convocatoria del 24 a movilizar a la plaza? En verdad, por dos razones. Una que es la principal, por los 30.000, que hay muchas familias que todavía necesitan saber qué pasó y dónde están sus seres. Eh, por la memoria y por la justicia, ¿no? Esa sería la causa principal, porque no es un hecho, no es algo que pasó y se terminó. O sea, es algo que tiene que permanecer y realmente se tiene que garantizar el nunca más. Que esa sería la segunda, poder garantizar el nunca más. Porque en democracia desde el 83 hasta la fecha seguimos con desapariciones forzadas, muchas de ellas que no son tenidas en cuenta como desaparición forzada, y sin embargo nunca se investigaron, nunca se supo qué pasó, porque la palabra desaparición forzada parece que hubiera quedado en un hecho de dictadura, como parece que si no hay una política de Estado, como fue en dictadura claramente, que estaba todo y se siguió una línea, parece que no, en democracia no fuera. Y sin embargo, no es necesidad de tener una política de Estado, sino que solamente con las fuerzas de seguridad que actúan de la misma manera, se sigue manteniendo eso como si no pasara nada. Porque hay una complicidad, obviamente, del Poder Judicial. Así que, perdón, Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Con lo cual, nos ponemos a ver y decir, bueno, la verdad que en 45 años no se ha podido garantizar el nunca más. Y eso quedó comprobado el año pasado con el caso de Facundo Castro y Luis Espinosa. Sergio, Tomás Colo te saluda. El cambio de gobierno hace Perdón, ya... digo Sí, esto, perdón, no, digo esto y no nombra a Santiago por esa razón, porque pareciera que no es solo por Santiago, sino es por todas y todos. Así como están los 30.000, me parece que desde el 83 hasta la fecha tenemos que tener también aglutinar o juntar todas esas. Pues si nos ponemos a ver, tenemos a Miguel Bru hace 26 años, y así está la lista de desaparecidos. totalmente. Eh, Disculpame, justo quería. no, no hay problema. La pregunta que te quería hacer es que el cambio de gobierno que ya hace un año y 3 meses cambió, ¿significó algo, algún cambio en las respuestas estatales en la búsqueda de verdad y justicia en la causa de Santiago? ¿Cómo está la causa hoy? No, en verdad, ya eso siempre lo tuve claro y si de hecho si buscan el 1 de agosto del 2019, yo dije que iba a seguir reclamando y seguramente me iba a tocar hacerlo eh, en contra de quienes estaban acompañándome en ese momento. Y de hecho fue lo que pasó. Si te referís a este tiempo, no cambió absolutamente nada. De hecho, la causa sigue paralizada, está detenida en la Corte Suprema, y así todas las mini causas que hay, que deberían estar todas juntas en lo que es desaparición forzada. De todos modos, hay algo que hay que empezar a entender, que no es que porque los gobiernos cambian, solamente cambia el opositor, pero después el sistema judicial es el que sigue de la misma manera
con la diferencia que el gobierno de Macri tenía, ingería directamente en el Poder Judicial y podía hacer lo que se le antojaba. Este gobierno, con la excusa de no me voy a involucrar o no me voy a meter en la justicia, se mantiene ahí en una imparcialidad que es lógica, que debería ser así. Yo no pretendo que se metan directamente en el Poder Judicial, pero al menos que tengan un posicionamiento y una voluntad política. Eso muchas veces está ausente. Ahora estamos en una instancia internacional, con lo cual es distinto, pero sigue siendo lo mismo. O sea, hasta que no haya resultados, no todos los gobiernos tienen la misma metodología en esa parte. No van a reprimir de la manera que lo hacen en algunos lados, en otros lados sí. Entonces, no hemos podido decir no podemos decir que son lo mismo, pero no podemos decir que son tan distintos. Estamos en comunicación con Sergio Maldonado, charlando un poco sobre el 24 de marzo y nos metemos un poquito en otro tema también. Durante todo el año pasado, Sergio, en el marco de la cuarentena obligatoria, vimos infinidad de casos de gatillo fácil y hasta desapariciones seguidas de muerte en todo el país. ¿Cómo ves la situación específica en este aspecto, más allá de los distintos gobiernos, de distintos tonos políticos que hay en cada una de las provincias? Porque es un problema más extendido, ¿no? Más generalizado. Bueno, justamente eso, porque digo, no es lo mismo, si nos ponemos a ver, no es que están ausentes, sino que aparecen, están. Antes había sectores dentro del gobierno de Macri que no está ausente en todos lados. Ahora es un gobierno que tiene un pensamiento, un lineamiento, como así decirlo, más de izquierda, pero en lo que es represiones y demás, se sigue, de hecho, hubo dos desapariciones forzadas, no una como en el gobierno de Macri. Esta parece superarse en ese ámbito. Por eso digo que no han podido controlar la fuerza de seguridad, no han podido, y de hecho no está Patricia Bullrich, pero hoy está al frente Bernie, con lo cual cambian las figuritas, pero es el mismo lineamiento. Si nos ponemos a ver lo que pasó en Guernica, lo que pasó en todos los casos de gatillo fácil, incrementado por la pandemia o no, eso es algo aparte, que no tendría que haber sucedido. Porque digamos que esto ya lo hablamos la otra vez, creo, pero no había la misma vara para el dueño de Vicentín que para un pibe que salía a comprar cigarrillos o iba al kiosco a las 10 de la noche en el Gran Buenos Aires. Entonces, eso es lo que realmente se tiene que modificar. Más allá de las leyes y la parte judicial, en la parte de lo que es esa parte ejecutiva, hay muchas cosas para hacer y empezar a entender que a los ciudadanos se los debe cuidar, no desaparecerlos, hostigarlos y todo lo que hacen eh, durante todos estos meses que fue pasando. Y que lo último terminó con creo que lo último, no sé si ahora estos días hubo algo, porque yo ahora no miro tele, no tengo eso. Si pasó algo aparte de lo que ocurrió en el sur, que ya enseguida se empieza a criminalizar, a atacar y mentir y sacan del foco de quiénes son los verdaderos responsables de la quema y de todo el hostigamiento que reciben las familias en, en Bolsón y toda esa zona de la comarca. En este marco que plantea Sergio y tomando, bueno, también esto que comentabas, ¿no? El ataque en el sur efectivamente volvió con bastante saña, volviendo a tildar de anarquistas, de trotskistas, por los últimos hechos en la Patagonia. Pero respecto de lo que mencionabas antes y la continuidad, ¿no? de los casos de gatillo fácil y más en general del problema de la represión estatal hoy en el 2021, ¿cómo ves, qué te parece la decisión de algunos organismos de este 24 no convocar a la movilización de la plaza? ¿Qué opinión tenés? La verdad, la verdad que no me parece lógico.
Sí entiendo a las madres y a las abuelas por una cuestión de edad y que se tienen que cuidar y obviamente necesitamos que estén muchísimos años más. Eh, sí, me parece, de hecho, anoche yo fui a una marcha, una vigilia en Lugano, eh, y fue desde el sector del kirchnerismo, digamos, o del Frente de Todos sería. Así que con lo cual me parece que lo que a veces digan los organismos o por ahí traten, tal vez entendieron que, y es lógico, pensándolo después de ayer, que hubo casi 3 cuadras de gente en Lugano, trasladándolo y volviendo a lo que es la plaza, es muchísima gente. Pero me parece que con el barbijo y protocolos, las madres no necesitaban estar ahí. Se podría haber hecho, me parece que lo que se hizo ayer en Lugano está bien y es como para tener en cuenta de desconcentrar. Tal vez la plaza es el reclamo por sobre todo lo más importante. Entonces, hacer la plaza y hacer también en barrios, como fue esto de Lugano, que me parece que descentraliza un poco y hay mucha gente, incluso se abriría mucho más. Hay mucha gente que por ahí le cuesta ir a la plaza o algo que está más lejos y eso se podría marchar en distintos lugares. Eh, Volviendo a la pregunta, me parece desacertado. Me parece que nosotros tenemos que estar en la calle, sobre todo cuando vemos una Bullrich en Formosa, en Entre Ríos, en Chubut, en la costa. O sea, hoy la derecha ganó la calle. Esperemos que con lo de ayer, con lo de hoy, que se empiece a entender de que una pandemia no puede quitarnos de lo único que tenemos que es para luchar, es la calle y empezar si queremos realmente defenderlo los derechos humanos y estar en contra de lo que puedan hacer toda esta gente nefasta, que en realidad también ese doble sentido, ese doble discurso, la verdad que una doble falsa moral de agarrar y ir a otros lados a solidarizarse cuando en realidad ellos fueron los que también impulsaron la doctrina de Chocobar. Está muy claro. Tenemos que ir cerrando la entrevista, pero queríamos hacerte una última. ¿Qué le dirías a los que están escuchando o a aquellos que vean la entrevista en estas horas que quedan y que todavía están medios dubitativos con la idea de ir hacia la Plaza de Mayo hoy a la tarde? Para mí hay que ir a Plaza de Mayo, por eso digo, sí, no hay que relajarse, es inevitable, y lo digo por propia experiencia, o sea, nace, o sea, verse con gente y dan ganas del abrazo. Bueno, evitemos eso, mantengamos una distancia que tampoco no es necesaria tampoco tanto, no vamos a decir de 2 metros, porque la verdad que es imposible. Pero sí cuidarnos con el barbijo, con el tema del alcohol en las manos, o sea, bueno, tener los cuidados necesarios. Eh, y la verdad que las madres se tienen que cuidar, nosotros tenemos que estar en la calle. Me parece que es necesario y el 24 de marzo los 30.000 no se fijaron si había pandemia, si había, qué era lo que pasaba. Me parece que todos ellos se merecen que nosotros lo recordemos y sigamos luchando de la manera que lo podemos hacer, reivindicándolos y mantener viva esa memoria. Muchas gracias, Y Sergio, seguimos buscando a Julio López. muchas gracias, Sergio, por la comunicación. Ahí hay muchos saludos y fuerza desde los oyentes que están llegando. Abrazos para vos también y nos vemos hoy a la tarde en la plaza desde las 15 horas de Congreso a Plaza de Mayo. Muchas gracias por haber estado acá en Alerta Spoiler. Bueno, gracias a ustedes y en realidad hay que entender que el 24 de marzo es algo que nos atraviesa a todas y todos sin distinción partidaria. Y eso es lo que a veces se confunde. O sea, los derechos humanos es de todos y los 30.000 también. Así que bueno, verdad y justicia por Santiago. Seguimos, aparición de Julio López. Muchas gracias, Sergio. 10 de la mañana, 19 minutos. Pasábamos con Sergio Maldonado una entrevista y estamos volviendo en un ratito nomás con mucho más Alerta Spoiler.